Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Apitzet veremos el tema Misterios de la quinta y sexta trompeta. Estas dos trompetas de revelaciones son claves para entender mayores misterios, porque en esta quinta y sexta trompeta, Yahweh y Yahshua han codificado la expulsión de Lucifer del segundo cielo de forma definitiva. Y vamos a demostrar todo esto con las escrituras. Comencemos leyendo el siguiente verso. Revelaciones 9:1 nos dice: El quinto malach tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella que cae a la tierra es una referencia para Lucifer el dragón, pero esta traducción de la Reina Valera confunde a los creyentes, porque aquí dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa frase da a entender que Lucifer cae a la tierra recién en la quinta trompeta, y esa doctrina es errada, porque la escritura enseña que Lucifer cayó en un pasado remoto a la tierra, y con su caída arruinó la tierra y lo dejó desordenada. Por eso en el relato de la creación se dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esa frase es algo extraño, porque en otro verso dice que Yahweh y Yahshua todo lo crearon hermoso. Pero si lo crearon hermoso, entonces, ¿por qué en el relato de la creación se menciona que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí está el misterio de la caída, que menciona la quinta trompeta, y vamos a examinar todo esto con calma. Revelaciones 9:1, según la Reina Valera nos dice: el quinto malach tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Según esta versión, Lucifer cae a la tierra recién en la quinta trompeta, pero esa traducción está lejos de la verdad, porque la versión hebrea, Sefer Davar, dice algo totalmente distinto. El texto dice: el quinto malach sonó su shofar y vi una estrella que había caído. Fíjense que está en pasado. El texto dice: había caído, es decir, en un pasado remoto. Lucifer había caído a la tierra. ¿Cómo había caído? Bueno, Yahshua dice: yo vi a Shatán caer como un rayo. Y esa caída de Lucifer arruinó la tierra y lo dejó desolado. Y esto viene escondido en Bereshit 1:1 y Bereshit 1:2. Y vamos a examinar estos dos textos para comprender mejor la caída de Lucifer. Bereshit 1:1 nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En esa frase se resume toda la creación inicial que Yahweh y Yahshua hicieron. Y toda esa creación, según Eclesiastés 3:11, fue hecho hermoso. El texto dice: todo, incluyendo la tierra, lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, en Bereshit 1:1, efectivamente, Yahweh y Yahshua crean la tierra de forma perfecta y hermosa. No tenía defecto. Pero ahora, fíjense en el segundo verso de la creación. Bereshit 1:2 nos dice: y la tierra estaba desordenada, Teu, y vacía, Beu, y las tinieblas, Lucifer y sus huestes, estaban sobre la faz del abismo, y el Reuj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Claramente se puede ver algo extraño en el relato de la creación. En el verso 1 se menciona que Elohim crea hermoso la tierra,
pero en el verso 2 se dice que estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hay alguna contradicción entre Bereshit 1.1 y Bereshit 1.2? Bueno, no existe ninguna contradicción. Lo que sucede es lo siguiente. En Bereshit 1.1, Yahweh y Yeshua crean todas las cosas perfectas y hermosas, pero luego hay un espacio de tiempo entre Bereshit 1.1 y Bereshit 1.2, y en ese espacio de tiempo, que duró tal vez millones de años, en ese espacio de tiempo ocurrió la caída de Lucifer a la tierra, y esa caída de Lucifer obviamente arruinó la tierra y la dejó en ese estado, desordenada y vacía, porque Yahweh y Yeshua no pueden crear algo desordenado y vacío. Por tanto, se puede saber claramente que la tierra fue arruinada por Lucifer y sus huestes, y esto se confirma en otro verso. Ishaya 45:18 nos dice: porque así dijo Yahweh, que creó los cielos, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Esa frase es clave, el que la hizo y la compuso, es decir, Yahweh y Yeshua hicieron la tierra hermosa y perfecta. Pero luego dice el texto, la compuso. ¿Qué significa componer? Significa reparar o arreglar algo dañado, y en este caso, la tierra estaba dañado. En Bereshit 1.2, ¿quién lo dañó? Obviamente Lucifer lo dañó con su caída, porque en Yehezkel 28 se menciona que Elohim arrojó a Lucifer del tercer cielo. ¿Cómo lo arrojó? Por mano de su malaj Micael. Yehezkel 28:17 nos dice: se enalteció tu corazón, Lucifer, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Es decir, claramente la escritura revela que Lucifer fue arrojado del tercer cielo y cayó a la tierra. Pero luego Shaulo dice que Lucifer es el príncipe de la potestad del aire, y el aire representa el segundo cielo, que corresponde al espacio galáctico. ¿Qué significa esto? Es algo simple de saberlo. Lucifer, cuando es arrojado del tercer cielo, su caída es tan violenta que Yeshua lo describe a la velocidad de un rayo. Es decir, fue tan violento la caída de Lucifer que su caída literalmente arruinó la tierra y la luna. Y de hecho, en la luna podemos ver enormes cráteres, y eso es una evidencia clara que indica que Lucifer cayó en un pasado remoto a la tierra, y con su caída arruinó la luna y la tierra. Pero la tierra, dice Ishaya, que Elohim lo compuso, lo arregló. Pero ¿qué hay de la luna? Bueno, no existe un verso que diga que Elohim compuso la luna, y por ende, esos cráteres en la luna, Yahweh y Yeshua lo dejaron así, para que haya evidencia de que Lucifer y sus huestes cayeron del tercer cielo, y con su caída arruinaron la luna y la tierra. Y esta caída de Lucifer a la tierra ocurrió entre Bereshit 1.1 y Bereshit 1.2. En ese espacio de tiempo ocurrió la rebelión de Lucifer. Por tanto, conociendo este detalle clave, se entiende mucho mejor la quinta trompeta. El texto dice: el quinto malaj sonó su shofar trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. ¿Cuándo había caído? Había caído en un pasado remoto. Había caído entre Bereshit 1.1
y Bereshit 1:2. Por tanto, en el instante que suena la quinta trompeta, Lucifer no cae recién a la tierra, sino más bien se menciona una estrella caída que viene a la tierra y abre el pozo del abismo para que salga Abadón y sus langostas. Pero esta quinta trompeta marca un punto clave en la profecía, porque la quinta trompeta anuncia la expulsión definitiva de Lucifer del segundo cielo, porque actualmente Lucifer está operando desde el segundo cielo, región celeste. Ese es su campo de operación, y aunque Lucifer cayó del tercer cielo hasta la tierra, eso no significa que Lucifer perdió el acceso al segundo cielo. Claro que no. En estos momentos, la base de operaciones de Lucifer es el segundo cielo. Por eso es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y aquí viene la parte interesante. La quinta trompeta anuncia la caída definitiva de Lucifer a la tierra, porque cuando suene la quinta trompeta, el Malaj Micael, primer testigo, ha terminado su ministerio y se prepara para expulsar del segundo cielo a Lucifer. Pero antes de eso, Lucifer utiliza a la bestia Abadón para matar a Micael encarnado. Por eso el texto dice que Lucifer abre el pozo del abismo, y en Revelaciones 11 se menciona que la bestia del abismo logra matar a Micael y el segundo testigo. Pero después de 3 días y medio, Yahweh y Yahshua resucitan a Micael, y Micael vuela al cielo como querubín, y después de esto ocurre la gran batalla en el cielo, donde Micael pelea contra Lucifer, y en este momento se produce la expulsión definitiva de Lucifer del segundo cielo. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, segundo cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, expulsión definitiva del segundo cielo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta gran batalla se menciona en Revelaciones capítulo 12, y en el capítulo anterior, capítulo 11, el primer testigo Micael asciende al cielo con el segundo testigo, y poco después de eso se presenta esta gran batalla en el cielo. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Lucifer es arrojado a la tierra de forma definitiva, no en el instante que suena la quinta trompeta, sino más bien la quinta trompeta anuncia la caída definitiva de Lucifer a la tierra, porque poco después que suena la quinta trompeta, poco después de ese evento, ocurre la gran batalla en el cielo, y por ende la quinta trompeta es el anuncio de la expulsión de Lucifer del segundo cielo. Por eso se introduce la frase, una estrella que había caído a la tierra, porque durante el desarrollo de esa quinta trompeta ocurre la caída total de Lucifer a la tierra, y esta caída es permanente, porque después que Micael va a expulsar a Lucifer del segundo cielo, después de eso, Lucifer ya no puede acceder al segundo cielo y queda atrapado en la tierra, y ese escenario será terrorífico, porque Lucifer va a causar terror en la tierra. Por eso Revelaciones dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo
va a caminar de forma literal en la tierra. Será un escenario parecido a esto. Entonces, cuando Lucifer sea expulsado del segundo cielo, va a causar terror en la tierra. Y ese video de animación es solo un anticipo, porque el terror que Lucifer va a causar será tan escalofriante que la escritura lo llama la gran tribulación. Es decir, será un tiempo de terror total. Un pánico total se va a apoderar del mundo entero. Y sumado a esto, Abadón y su horda de demonios ya estarán caminando en la tierra en ese momento, porque la quinta trompeta ya habrá sonado. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua nos encuentren dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque será espantoso. Revelaciones 12, del 9 al 12 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y después de ese evento, se presenta la siguiente frase: entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Quién es esta gran voz? Es el portavoz Micael. Y en este punto, Micael ya expulsó por órdenes de Elohim al dragón, y ahora clama con voz potente en el cielo diciendo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros Ajim, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esta frase es interesante. Micael menciona la palabra vencer, porque Micael salió como vencedor en el primer sello, y por ende, como vencedor, Micael declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testificar de ellos. Micael menciona la palabra testificar porque Micael salió como primer testigo, y luego dice Micael: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa frase lo menciona porque Micael menospreciará su vida hasta la muerte, porque Abadón lo va a matar, pero Yahweh y Yahshua lo resucitan. Luego añade Micael, el portavoz: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ese ay es terrorífico, porque está siendo anunciado a gran voz por el portavoz, y por ende ese ay va a causar pánico total en el mundo entero, porque Lucifer y sus huestes quedarán atrapados en la tierra, y esa atmósfera será 100% terror, y esas películas de terror quedarán chicos a comparación de lo que Lucifer va a hacer. ¿Qué significa esto? Ahora es el tiempo de buscar a Yahweh y Yahshua para escapar de ese escenario terrorífico. Luego añade el portavoz Micael diciendo: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, la expulsión de Lucifer del segundo cielo a la tierra, esa expulsión ocurre después de la resurrección de los dos testigos, y los dos testigos resucitan poco después de la quinta trompeta. Por tanto, queda demostrado que la expulsión de Lucifer del segundo cielo no ocurre en el instante
en que suena la quinta trompeta, sino más bien ocurre después del toque de la quinta trompeta. Pero esta expulsión ocurre antes de la sexta trompeta. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Lucifer es expulsado antes de la sexta trompeta? Es muy simple. Existen códigos secretos que lo revelan y vamos a examinar esos códigos secretos dentro de poco. Pero antes de eso, la Escritura revela que la expulsión de Lucifer del segundo cielo no puede ser después de la sexta trompeta, porque en la sexta trompeta ocurre un asesinato de 1/3 de la humanidad y ese asesinato ocurre en pleno desarrollo de la gran tribulación, y como en la gran tribulación Lucifer camina en la tierra de forma literal, entonces la expulsión de Lucifer del segundo cielo a la tierra ocurre antes de la sexta trompeta, pero después de la quinta trompeta, y con el siguiente código secreto, Yahweh y Yeshua lo revelan de forma clara. Pero antes de ver ese código secreto, quiero mencionarles la introducción. La quinta y sexta trompeta vienen unidos en un solo capítulo de Revelaciones, vienen mencionados en el capítulo 9 de Revelaciones, y curiosamente, ese capítulo solo tiene 21 versos. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está una pista clave, porque Micael, según Daniel, aparece para pelear después de 21 días, y eso es solo la primera pista, porque la segunda pista es el número 11, porque curiosamente la quinta y sexta trompeta suman en total 11, y Micael es el proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto? En la quinta y sexta trompeta de Revelaciones, Yahweh y Yeshua han codificado un misterio muy grande, y con el siguiente código secreto van a entender lo que estamos diciendo. Cuando Micael cumpla los 35 años completos, entonces llega el momento de pelear con el dragón y expulsarlo del segundo cielo de forma definitiva, y esto viene codificado en el Taelín número 1 de Micael, y lo vamos a demostrar. Ya hemos sustentado que la gran batalla en el cielo, Micael versus Lucifer, ocurre después de la quinta trompeta y antes de la sexta, y curiosamente, en la frase número 5 y frase número 6 del Taelín número 1 de Micael, en esas dos frases 5 y 6 viene codificado la pelea entre Micael versus Lucifer. ¿Qué significa esto? Aquí hay un código secreto que Yahweh y Yeshua han inmortalizado en el Taelín número 1 de su Malach Micael, y lo vamos a examinar con detalles. La quinta frase del Taelín número 1 dice: Le daker taninin min aderek. Eso significa para traspasar fieras o dragones del camino, porque la palabra dragón o fiera en hebreo se dice tanin, y el plural es taninin, porque Micael va a lanzar no solo a Lucifer, sino va a lanzar a todos los ángeles caídos que estén a favor de Lucifer. Por tanto, la quinta frase, Le daker taninin min aderek, esa frase es profética y significa que Micael lanza a Lucifer y sus huestes del segundo cielo. ¿Cuándo lo lanza? Después de la quinta trompeta, y curiosamente, en la quinta frase del Taelín de Micael, Yahweh y Yeshua inmortalizan la caída definitiva de Lucifer y sus huestes a la tierra. ¿Qué significa esto? Todo está codificado por Elohim, y por ende, escuchemos la quinta frase, a través del cual Micael lanza a Lucifer del segundo cielo.
para traspasar fieras del camino. Entonces, esta quinta frase, para traspasar fieras o dragones del camino, esta quinta frase se va a cumplir poco después de la quinta trompeta, porque cuando suena la quinta trompeta, en ese momento, Micael termina su ministerio de 1260 días y Lucifer abre el pozo del abismo y sale Abadón, y esta bestia del abismo recibe el permiso de Elohim para asesinar a Micael encarnado. Pero después de 3 días y medio, Elohim resucita a Micael con cuerpo de querubín, y en ese momento Micael y el segundo testigo vuelan al cielo en una nube, y después de eso ocurre la gran batalla en el cielo. Micael con los malaquín de guerra luchan contra el dragón y sus ángeles, y esta pelea brutal ocurre poco después de la quinta trompeta. Y curiosamente, en la quinta frase del Taelín número 1 de Micael viene codificado esta gran batalla en el segundo cielo, porque la quinta frase dice, para traspasar fieras o dragones del camino. ¿Qué significa esto? En la quinta frase del Taelín de Micael, Yahweh y Yahshua han codificado la caída de Lucifer de forma definitiva a la tierra, porque incluso en la quinta y sexta frase de ese Taelín viene codificado la edad en que Micael va a pelear con Lucifer, y lo vamos a demostrar. El ministerio de Micael termina en el 5998, que es 2028. En ese año, Micael hecho hombre va a cumplir 35 años completos, y curiosamente, el Taelín número 1 de Micael, Elohim lo ha sellado con 35 palabras hebreas, y eso no es todo, sino que la quinta y sexta frase de ese Taelín tiene en total 35 letras hebreas. ¿Qué significa esto? Aquí hay un código secreto que Elohim ha dejado, porque ya demostramos que la pelea campal entre Micael versus Lucifer, esa pelea ocurre después de la quinta trompeta y antes de la sexta trompeta. Y curiosamente, en la quinta frase y sexta frase del Taelín de Micael viene codificado esta expulsión completa de Lucifer del segundo cielo, porque la sexta frase dice, Ve que Shetek Ageburá Ken Hagertani. Esa frase significa, con tu arco poderoso me ceñiste. ¿Para qué Elohim ciñe con su arco de guerra a su malach Micael? Obviamente, para pelear contra el dragón. Con tu arco poderoso me ceñiste. Con tu arco poderoso, Yahweh, tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Entonces, la sexta frase del Taelín de Micael dice, con tu arco poderoso me ceñiste. Y la quinta frase dice, para traspasar fieras o dragones del camino. En esas dos frases, quinto y sexto, Elohim ha codificado la pelea campal entre Micael contra Lucifer, y después de esa pelea, Elohim expulsa de forma definitiva a Lucifer y sus huestes del segundo cielo, y lo hace por mano de su malach Micael resucitado. Por tanto, la quinta y sexta frase del Taelín número 1 de Micael, esas dos frases, 5 y 6, que suman 11, son completamente proféticas, porque incluso Micael es el proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto?
me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua, porque ellos lo tienen codificado todo, bajo 7 llaves, pero hoy Elohim sigue abriendo o revelando sus mayores misterios, porque esta pelea entre Micael versus Lucifer viene dado después de la 5ª trompeta y antes de la 6ª trompeta, y ambas trompetas sumándolo nos da 11. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El proclamador de la hora 11ª, Micael, lanza definitivamente a Lucifer del segundo cielo a la tierra y lo lanza entre la 5ª y 6ª trompeta, y esto viene profetizado en la 5ª y 6ª frase del Taelim de Micael. ¿Qué significa esto? Escuchemos la 5ª y 6ª frase del Taelim del proclamador de la hora 11ª Micael, porque es una profecía que se va a cumplir dentro de poco. Para traspasar fieras del camino, con tu arco poderoso me ceñiste. Entonces, en la 5ª y 6ª frase del proclamador de la hora 11ª, en su Taelim viene codificado la pelea campal entre Micael versus el dragón Lucifer, pero el código secreto es lo siguiente. Dijimos que esta pelea campal ocurre entre la 5ª y 6ª trompeta, y curiosamente, el capítulo de Revelaciones que menciona la 5ª y 6ª trompeta, ese capítulo corresponde al capítulo 9, y curiosamente, ese capítulo 9 solo tiene 21 versos. ¿Qué significa esto? Es algo muy simple. Micael expulsa a Lucifer del segundo cielo entre la 5ª y 6ª trompeta, porque esas dos trompetas se mencionan juntos en el capítulo 9 de Revelaciones, y ese capítulo solo tiene 21 versos, y Micael, según Daniel, aparece en escena 21 días después para pelear. ¿Qué significa esto? En Revelaciones capítulo 9 viene codificado la pelea entre Micael y Lucifer, y curiosamente, el Taelim número 1 de Micael, Elohim lo ha sellado con 9 frases. ¿Qué significa esto? A Yahweh y Yeshua lo podemos llamar el programador más perfecto que existe, porque ellos lo tienen codificado todo, y por ende nadie podría decodificar el libro de Revelaciones, porque está sellado o codificado bajo 7 llaves o códigos. Pero hoy Yahweh y Yeshua siguen abriendo los códigos o sellos por medio de su Malaj Micael encarnado, el emisor de los 7 truenos. Y el siguiente código secreto me hizo erizar la piel, porque ya demostramos que Micael expulsa al dragón del segundo cielo, lo expulsa entre la 5ª y 6ª trompeta, y curiosamente, en la 5ª y 6ª frase del Taelim de Micael, Elohim ha codificado la edad completa en que Micael va a expulsar al dragón del cielo, y lo vamos a demostrar. La 5ª frase es para traspasar fieras o dragones del camino, y esa frase tiene 16 letras hebreas, y la 6ª frase es con tu arco poderoso me ceñiste. Esa frase tiene 19 letras hebreas, y sumando el total de letras de la 5ª y 6ª frase, tenemos un total de 35 letras, y curiosamente, cuando Micael termine su ministerio, va a tener 35 años cumplidos totalmente, porque Micael termina su ministerio en 2028, y ese año Micael cumple los 35 años completos. Por tanto,
la vida terrenal de su Malach Micael, Yahweh y Yahshua lo sellan con 35 años, y después de esto, Elohim transforma a Micael en querubín y lo transforma en la resurrección de los dos testigos, es decir, con 35 años cumplidos, Micael vuela al cielo como querubín, y después de eso, Elohim le ordena que expulse al dragón del segundo cielo, y en ese momento, Micael tiene una edad de 35 años con cuerpo exaltado, y por ende se puede saber claramente que Micael va a luchar con Lucifer con una edad de 35 años, y curiosamente, la quinta y sexta frase del Taelín de Micael suma 35 letras hebreas, y esas dos frases, quinto y sexto, ya demostramos que es una profecía donde Micael expulsa a Lucifer del segundo cielo. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua están revelando sus mayores misterios, porque incluso se conoce la edad exacta en que Micael va a lanzar a Lucifer del segundo cielo. Oh Yahweh, tú me llamas hoy, Micael, 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 con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Entonces, con 35 años cumplidos, Micael expulsa del segundo cielo a Lucifer, y curiosamente, a Micael, Yahweh y Yahshua le llaman el relámpago, y el camino del relámpago, Elohim lo sella con 35 palabras hebreas. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua. Por tanto, queda totalmente demostrado que la gran batalla en el cielo, Micael versus Lucifer, esa gran batalla va a ocurrir entre la quinta y sexta trompeta, y ambas trompetas suman 11, y curiosamente, en el Taelín número 11, Yahweh y Yahshua inmortalizan la expulsión de Lucifer del segundo cielo a la tierra, y cerramos la enseñanza con el Taelín número 11. Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh, con tu arco de poder. Tú me ciñes, oh Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Con tu nube subiré, a los cielos volaré, con cuerpo de querubín. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré,
a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos la preparación para Shavuot, porque estamos a una semana para celebrar Shavuot y tenemos que saber los detalles para estar completamente preparados. Éxodo 19:10 nos dice: Y Yahweh dijo a Moshe: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero Shavuot, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. La primera instrucción para Shavuot es estar preparados para el tercer día. ¿Qué significa prepararse para el tercer día? Bueno, prepararse para el tercer día viene representado por 3 palabras claves y vamos a examinar esas 3 palabras con detalle. Número 1. Conságralos. ¿Qué significa consagrarse para Shavuot? Bueno, consagrar viene del hebreo kadash y significa pureza ritual. Esto tiene que ver con el cuerpo. Significa abstenerse de tener relaciones sexuales con tu pareja. Si bien el acto sexual en el matrimonio es sagrado, no obstante, la emisión de semen implica impureza ritual y por ende, 3 días antes de Shavuot, ninguna pareja va a tener contacto sexual con su cónyuge. Y esos 3 días son el día 6, día 7 y día 8. Esos 3 días no puedes tocar mujer. Y este mandato de no tocar mujer por 3 días tiene una aplicación más profunda, porque los 144,000 no tocan mujer, es decir, no se contaminan con iglesias y sus doctrinas. Y esos 3 días para no tocar mujer representan los 3 años y medio en el desierto, donde Yahweh y Yahshua estarán puliendo a los 144,000 antes de transformarlos para el tercer milenio. Y ese tercer milenio inicia en el año 6000 en adelante. Es decir, no tocar mujer por 3 días es una preparación para el milenio. No es solo un acto físico. Por tanto, consagrarse para el tercer día significa no tocar mujer, mantenerse puros. Pasemos ahora al segundo punto de preparación para el tercer día. Laven sus vestidos. ¿Qué significa lavar los vestidos? Bueno, la gran multitud de revelaciones lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Es decir, lavar los vestidos significa una redención completa. Pero aquí hay un detalle clave. La gran multitud lava sus vestidos en la gran tribulación, es decir, son asesinados por el dragón y pasaron por muerte. Y curiosamente, la muerte es una separación. El cuerpo o ropa se separa del reuj y del alma. Por tanto, lavar las ropas significa también probar la muerte. ¿Qué significa esto? Es muy simple. En Shavuot, Yahweh y Yahshua nos recuerdan el costo de la rebeldía y desobediencia. ¿Cuál es el costo? Lavar tus ropas, es decir, probar la muerte. Y esta situación nadie quiere experimentarlo. Por tanto, lavar las ropas para Shavuot no es solo físico, no es simplemente lavar tus prendas y estar limpios físicamente para Shavuot,
sino más bien lavar tus ropas es una advertencia seria para vivir en consagración. Caso contrario, tendremos que lavar las ropas en la gran tribulación, y eso significa ser asesinado por el dragón. Entonces, para Shavuot lavemos nuestras ropas 3 días antes, y cuando estés lavando tus ropas físicas, ponte a reflexionar y lava tus ropas pensando en la frase: tengo que vivir en consagración, caso contrario, tendré que lavar mis ropas, mi cuerpo, en la gran tribulación. Lavar las ropas significa también lavar el cuerpo, y este significado Shaulo lo entendía muy bien, por eso escribió el siguiente verso. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Lavar el cuerpo en agua pura significa lavar las ropas, porque nuestro cuerpo es la ropa del reuj y del alma. Por tanto, para Shavuot vamos a lavar nuestro cuerpo, y esta acción en hebreo se dice mikwe, y los pasos para hacer la mikwe. La mayoría ya lo conoce muy bien, pero como hay personas nuevas que van a celebrar Shavuot por primera vez, entonces vamos a explicar rápidamente los pasos para la mikwe. Primero Shaulo menciona la parte areujín, lavar la conciencia. ¿Qué significa lavar la conciencia? Bueno, primeramente definamos qué es la conciencia. La conciencia es la facultad interna que Yahweh y Yeshua pusieron en cada persona, y esta facultad te permite percibir el bien y el mal, sentir culpa o sentir paz, ser sensible a la voz de Elohim o endurecerte. Esas 3 facultades posee la conciencia. Por tanto, limpiar la conciencia no es solo sentirte bien o sentirte sin culpa, sino más bien limpiar la conciencia es una transformación interna que te permite vivir en paz completa con Elohim y los hombres, pero la mayoría tenemos la conciencia caída y lo podemos clasificar en 4 tipos: limpia, cauterizada, débil o contaminada. El primer tipo, limpia, esa conciencia, muy poquitos lo tienen. Será el 1% de la asamblea, porque todos cometemos errores y manchamos la conciencia. Pero cuando uno tiene conciencia limpia, entonces es sensible a Yahweh y Yeshua, y a este estado tenemos que llegar para Shavuot. ¿Cómo limpiamos la conciencia? Dentro de poco lo explicamos, pero por ahora veamos el segundo tipo de conciencia, la cauterizada. ¿Cómo cauterizas tu conciencia? Por la transgresión repetida. Luego tenemos la conciencia débil, que se turba fácilmente. Personas que se alteran emocionalmente con rapidez, tienen una emuná débil, se dejan influenciar con facilidad, se sienten culpables o heridos, son creyentes nuevos o inmaduros, y ellos creen que todo es pecado. Por ejemplo, para los que tienen conciencia débil, el proclamador Micael es un hereje, porque está usando la espada de Lucifer. Pero los que son maduros entienden que el rey David usaba la espada de Goliat para luchar. Entonces, tener una conciencia débil es escandalizarse rápidamente por cualquier cosa, y para superar esto tienes que pedirle a Yahweh y Yeshua que fortalezcan tu conciencia y tener comunión con tus hermanos de la emuná. Luego tenemos la conciencia contaminada.
los que tienen esta conciencia son personas atrapadas en pensares negativos o impuros. Siempre están pensando malas cosas, pensares de adulterio y fornicación, suicidios, robos, etc. Siempre están pensando algo negativo. Por tanto, respondamos la pregunta: ¿cómo podemos limpiar la conciencia? Bueno, aquí les presento los 4 pasos poderosos. Número 1. Limpiar la conciencia por la sangre de Yeshua. Y este paso, todos los creyentes lo hemos dado, porque cuando haces tu inmersión, eres una nueva criatura, y el Elohim te entrega una conciencia limpia y nueva. Pero, después de nuestra inmersión, fallamos y transgredimos, y nuestra conciencia decae. Pero ahí entra el segundo paso. Tenemos que lavar la conciencia por la palabra. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará, con qué lavará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, estudias y pones en práctica la palabra de Elohim, y con esa acción Yahweh y Yeshua limpian tu conciencia. Y por ende, en esta semana, antes de Shavuot, tienen que ponerle más ganas para estudiar y ejecutar la palabra de Elohim. Tercer paso, para limpiar tu conciencia por la obra del Ruach HaKodesh, es decir, tienes que hacer obras de justicia, ayuda al prójimo, porque los frutos del Ruach HaKodesh se resume en una sola palabra: amarás a Yahweh con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Y finalmente, cuarto paso, para limpiar tu conciencia, tienes que tener una vida de comunión con tus hermanos. Tienes que hacer plegaria, grupal e individual, y sobre todo, obediencia en mayúscula. Por tanto, ya saben cómo limpiar su conciencia para Shavuot. Y desde luego, si le has hecho daño a alguien, ya sea con la lengua, un insulto, una falta de respeto, etc., ese daño tienes que repararlo, porque si no lo reparas, tu conciencia no se va a limpiar por más que estudies día y noche la palabra, porque un daño al prójimo solo puede repararse pidiéndole perdón y perdonándole y restituyendo el daño causado. Entonces, ya saben cómo limpiar su conciencia para Shavuot, y cuando tengan limpia su conciencia, entonces hacen la purificación del cuerpo en agua, hacen la mikwe. ¿Cómo hacemos la mikwe? Bueno, lo vamos a explicar rápidamente. Si tienes un río cerca, vas y te sumerges 3 veces, pero antes le das una leída al Salmo 51 y haces una plegaria pidiendo a Elohim que purifique tu conciencia. Y aquí te muestro un pequeño modelo de plegaria. Haces tu plegaria antes de la mikwe y te sumerges 3 veces en el río. Pero si el río está lejos, entonces haces tu mikwe en una ducha. Y si no hay ducha, te bañas como acostumbras. Pero no te olvides de leer el Salmo 51 y la plegaria. Entonces, ya saben el significado de lavar los vestidos para el tercer día. Significa lavar tu conciencia y lavar tu cuerpo en agua mikwe. Y esta mikwe lo hacen 3 días antes de Shavuot. Lo hacen el día 6 del tercer mes, que equivale al miércoles 21 de mayo. Ese día hacen su mikwe, pero en caso de las mujeres que van a estar con su periodo menstrual esos días, ellas pueden hacer la mikwe mucho más antes, porque durante el periodo una mujer no puede hacer mikwe. Por tanto, las mujeres pueden hacer su mikwe
incluso mañana, porque el periodo puede bajarles estos días, y el periodo a veces dura hasta 5 días o más, y eso les perjudicaría. Por tanto, las mujeres pueden hacer su mikwe, incluso mañana, pero los varones haremos la mikwe 3 días antes de Shavuot. Y aquí hago otra aclaración para las mujeres. Si mañana te viene tu menstruación, entonces no puedes hacer mikwe y tienes que esperar que el sangrado pase. Pero una vez que el sangrado pase, entonces se tenía que esperar 7 días adicionales para recién realizar tu mikwe. Y esa espera te llevaría a una fecha después de Shavuot. Por tanto, vamos a observar la Torá en reuj, no en letra, y por ende, solamente esperas que el sangrado pase y luego puedes realizar la mikwe. Pero si el sangrado dura toda esta semana, en casos críticos, entonces no estás descalificada para celebrar Shavuot. Por tanto, las mujeres que no pudieron hacer su mikwe por causa de la menstruación pueden celebrar Shavuot sin ningún problema. Pasemos ahora al tercer punto para Shavuot. Estén preparados. Yahweh Elohim le dice a Moshe: estén preparados para el tercer día. ¿Qué significa esa palabra preparados? Bueno, esa palabra viene del hebreo kun y significa adornar. Es decir, para Shavuot tienes que adornar no solamente tu casa física, sino tienes que adornar tu vida con obras buenas. Y una forma de adornarte es ayudando con una ofrenda a un necesitado que conozcas. Por tanto, durante esta semana puedes preparar una ayuda para un necesitado, pero todo conforme a la bendición que Yahweh y Yahshua te han dado. Y desde luego le das una limpieza a tu casa y lo adornas con los recursos que tienes. Le pones flores y arreglitos que sabes, y este arreglo lo haces un día antes del Shabbat. Lo haces el miércoles 21 de mayo. Ese día adornas tu casa y lo preparas para Shavuot. Shavuot lo celebramos pasando el Shabbat que viene. Entonces ya saben el significado de prepararse para el tercer día. Ahora pasemos al segundo punto principal para la preparación de Shavuot: preparar la ofrenda de primicias, los 2 panes con levadura. Y estos 2 panes tienen un significado más profundo que trasciende lo físico, y lo vamos a examinar. Waikra 23:15 nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, el trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Vamos a explicar primero la parte física de estos 2 panes y después explicamos la parte arreujín. Estos 2 panes se tenían que preparar con el trigo nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El texto dice: entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. ¿Cuál es el nuevo grano? Es el trigo, porque en Pesaj, en Omer Reshit, se presentaba la cebada, pero ahora en Shavuot se presentaba el trigo. Por tanto, el nuevo grano es el trigo. Y después de mencionar el nuevo grano, Yahweh Elohim introduce la frase: me traen 2 panes con levadura. Es decir, estos 2 panes claramente se preparaban con el trigo nuevo.
La pregunta es, si nosotros estamos en las naciones, ¿de dónde sacamos el trigo nuevo? Bueno, la mayoría de nosotros no somos agricultores ni tenemos sembríos y por ende, estos 2 panes usted lo prepara con el trigo o harina que consiga. Pero como estos 2 panes son grandes, 1/10 de efa, cada lejem, cada pan, y ese tamaño es grande, 1 kilogramo cada lejem aproximadamente. Ese tamaño es grande para cocerlo en sartenes comunes. Por tanto, la solución práctica es simple. Compran del mercado 2 panes grandes y lo guardan para Shavuot, porque ese día lo mecemos juntos en la transmisión de la tarde. Y después de eso, ustedes lo van a comer con mermelada o miel, porque Shavuot es la entrega de la Torá, los 10 mandatos, y la Torá es comparado con la miel. Por tanto, para Shavuot preparen sus 2 panes grandes con levadura y preparan su mermelada o miel según lo que consigan. Ahora bien, estos 2 panes se tenían que entregar al ministro o Cohen, y el ministro lo mecía delante de Yahweh. Pero como estamos en la dispersión, entonces cada familia va a mecer sus 2 panes, agarran una manta y lo ponen los 2 panes, y los integrantes de la familia lo van a mover de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y este mecido lo vamos a hacer juntos en la transmisión. Pero si por alguna razón no logran entrar a la transmisión, entonces ya saben cómo mecerlo en familia. Y después de mecerlo, lo comen con su miel o mermelada. Eso es la parte física para los 2 panes, pero en la parte Areuhim, esos 2 panes somos nosotros, las 2 casas de Yasharel, y por ende, en Shavuot nos presentamos como esos 2 panes con levadura. Y mientras nosotros vamos meciendo los 2 panes físicos en la tierra, por otro lado, nuestro Mashiach Yahshua, el Cohen Gadul, nos irá meciendo en el cielo como ofrendas vivas para su Padre. Ese es el primer significado Areuhim de los 2 panes de Shavuot. Pero estos 2 panes con levadura tienen un significado que muy pocos conocen, y vamos a explorar esto. La ofrenda de primicias de 2 panes trasciende lo ritual y apunta hacia la solidaridad, justicia y aeva al prójimo. Yahweh dice: traeréis 2 panes con levadura como ofrenda de primicias. Eso significa dar una ofrenda a una persona que tiene levadura, y en este caso una persona necesitada, y esa persona obviamente está en el mundo mucha levadura, porque muy poquitos son los creyentes en Yahweh y Yahshua. Por tanto, el significado de traer los 2 panes con levadura trasciende más allá de lo ritual y físico. Lo que Yahweh y Yahshua nos quieren enseñar con esa ofrenda de primicias de Shavuot es abrir nuestra mano al prójimo, no solamente en Shavuot, sino en todas las ocasiones que tengamos los recursos para ayudar al prójimo. Y lógicamente en Shavuot le daremos una ayuda especial a nuestro prójimo, según la bendición que Yahweh y Yahshua nos han dado. Por tanto, según tu bendición, preparas una ayuda para un necesitado que conozcas y lo entregas ese día en Shavuot o más antes, pero conforme a tu corazón le entregas esa ofrenda a tu prójimo, y eso te será contado como tus 2 panes de primicias en la dimensión superior. Y aquí viene un código secreto para los 2 panes de Shavuot.
Devarim 26 del 12 al 13 nos dice: cuando acabes de diezmar 1/10 de efa, pan de las primicias, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El número 10, décima, está asociado a una ayuda al necesitado, porque el diezmo viene dado en el contexto de la ayuda al prójimo. Por tanto, la palabra diezmo, décima, viene casado con la frase ayuda al prójimo, y curiosamente, la ofrenda de primicia se hacía usando 1/10 de efa. ¿Qué significa esto? Con el verso del diezmo, la décima, está totalmente demostrado que la ofrenda de Shavuot que se hacía de 1/10 cada pan, esa ofrenda de primicias trasciende más allá de lo ritual y físico. Esa ofrenda de Shavuot nos recuerda que debemos ayudar y ofrendar continuamente al necesitado. Por tanto, ya saben el significado de traer los 2 panes con levadura. Tiene un significado trascendental. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a dar los códigos secretos para Shavuot, porque en las fechas de preparación para Shavuot, Yahweh y Yeshua han codificado la encarnación de su Malach Micael, y lo vamos a demostrar. Elohim ordena en la Torá prepararse 3 días para Shavuot, y esos 3 días son el día 6, el día 7 y el día 8. Y sumando estos 3 días, tenemos que nos da 21. ¿Qué significa el 21? ¿Por qué Shavuot viene sellado con el número 21? Es algo simple. En las fechas de Shavuot, Yahweh y Yeshua han codificado la encarnación de su Malach Micael, porque actualmente nos encontramos en el siglo XXI, y según Daniel, Micael aparece en escena 21 días después, y curiosamente, en este siglo XXI, el Malach Micael está haciendo celebrar Shavuot al pueblo, y las fechas de Shavuot vienen sellado con el 21. ¿Qué significa esto? En la Torá estaba profetizado que el Malach Micael encarnaría en la tierra y haría celebrar Shavuot en el siglo XXI. Y esto no es todo, porque el siguiente código secreto de Shavuot confirma que Micael está caminando en la tierra. Cuando el Ruach HaKodesh descendió en Shavuot, había 11 emisarios, porque Shaulo todavía no estaba ahí, ni tampoco habían elegido a Matías, el suplente. Por tanto, en Shavuot, el Ruach HaKodesh se derrama sobre 11 emisarios, y en realidad el Ruach HaKodesh se derramó sobre 120 discípulos, pero solo 11 eran emisarios de Yeshua en ese momento. Por tanto, el Ruach HaKodesh se derrama en Shavuot sobre 11 emisarios, y curiosamente, el Malach Micael encarnado hace celebrar Shavuot en la semana número 11 del año. Y aquí viene el código secreto de Shavuot. El proclamador de la hora onceava, Micael encarnado, hará celebrar el primer Shavuot de su ministerio de 1260 días. Ese primer Shavuot, Micael lo hará celebrar en la semana número 11 del año, y teniendo 11 taelín o cánticos, y el Ruach HaKodesh se derrama sobre 11 emisarios. ¿Qué significa esto? El Ruach HaKodesh confirma hoy que el Malach Micael ha encarnado en la tierra y se ha convertido en el primer testigo, porque incluso existen 3 días de preparación para Shavuot, y curiosamente, el nombre terrenal del Malach Micael viene sellado como 3 veces Micael. ¿Qué significa esto?
Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua y digo, ¿quién es como Elohim? Entonces, con este Shavuot que vamos a celebrar, Yahweh y Yahshua confirman una vez más que el ministerio de Micael como primer testigo ya ha comenzado y está corriendo, y los códigos secretos de Shavuot lo revelan, porque el primer Shavuot de Micael como primer testigo viene sellado con el 11 3 veces, porque Micael va a hacer celebrar Shavuot en la semana número 11 del año, y teniendo 11 Taelín, y además de esto, este nuevo año comienza con el formato 11. ¿Qué significa esto? Cerramos la enseñanza con el Taelín número 11 del portavoz de Yahweh y Yahshua. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín. Oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder